Eres bueno, 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 bueno. Le hemos titulado al mensaje de este día de la siguiente manera: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Cuando pude identificar esa expresión en este texto de Marcos capítulo 4, específicamente el verso 35, llama mi atención ese mandato. Yo lo llamo como un mandato de Jesucristo a los discípulos. Bueno, vamos a pasar al otro lado. Y ciertamente, pues a medida que analizamos el texto en su contexto, pues el evento pues se basa en una situación muy particular, pero con unas enseñanzas trascendentales. Y eso es lo que queremos en esta tarde nosotros resaltar. No solamente la apreciación de lo que ocurrió en ese momento, sino muy importante cómo él mismo tiene unos principios, unas enseñanzas muy importantes para nosotros como creyentes. Enseñanzas que van de acuerdo a todo el consejo de Dios según él lo ha revelado en las Escrituras. Antes de pasar a hablar a lo que es la reflexión, en este caso al tema de pasar al otro lado, creo que nos conviene pues tener un momento para repasar ese contexto. Y para aquellos que no han tenido la oportunidad de leer el Evangelio de Marcos, les exhorto que lo hagan, no solamente porque es palabra de Dios, sino que el Evangelio de Marcos se distingue por ser uno que le llaman el Evangelio de la acción. O sea, cada uno de los eventos que están presentes en ese Evangelio resaltan la actividad de Jesucristo. Específicamente en el contexto o en el bloque donde se encuentra la narrativa que nosotros acabamos de leer, se da en un contexto donde se aprecia la supremacía y el poder de Cristo como Dios sobre tres eventos que están completamente fuera de nuestro control como seres humanos. El primero, pues el que tenemos ante nosotros, que es la tempestad. O sea, lo que son los fenómenos atmosféricos. Gracias a nuestra tecnología hoy podemos de cierta manera anticipar, pero nosotros no podemos controlar ni su origen, ni tampoco su desarrollo. Solamente hoy pues tenemos la gracia y tenemos la bendición de saber hacia dónde se va a mover, ¿verdad? Por causa de la tecnología, ciertos fenómenos, pero para prepararnos, no para impedirlos. Así que, sin embargo, ahí se presenta a Jesucristo como aquel que tiene control de la naturaleza. La naturaleza nosotros no tenemos control de ella. Ya quisiera la persona saber, bueno, cuándo, cómo y dónde va a ocurrir un terremoto. Se puede tener cierta certeza, como dije anteriormente, pero una seguridad completa jamás. Lo mismo las erupciones volcánicas y todos los demás fenómenos naturales que se presentan. En la otra parte, que es ya en el capítulo 5, se nos presenta a Jesucristo como aquel que tiene control sobre otro evento o otras circunstancias que nosotros no tenemos control. ¿Y sabes cuál es? La actividad sobrenatural, en este caso los demonios. Aquí es Jesucristo libertando a un hombre, del cual el mismo Marcos describe como aquel que tiene una legión de demonios en sí.
una gran cantidad de demonios que tomaron control completamente de él. Lo llevaron a una vida desbocada, una vida que no solamente para él era motivo de sufrimiento, sino también era motivo de temor para la sociedad. Porque trataron de controlarlo, pero no pudieron. Hasta que Jesús entró en escena y ¿qué? Y lo libertó. Y luego en ese mismo bloque pues tenemos otra situación de la cual nosotros no tenemos control. Y es acerca de lo que es la muerte. O sea, nosotros no tenemos control de ese evento. De manera que nos cuidamos, tenemos dietas, utilizamos medicamentos, pero sencillamente pues nosotros no tenemos control ni de las enfermedades ni tenemos control de la muerte. Sin embargo, en esa porción donde se involucran dos milagros, primero el milagro de la mujer del flujo de sangre, donde Jesucristo la sanó, donde esta mujer de una manera tímida, pero al mismo tiempo con mucha decisión, se acerca y toca el borde de la vestidura de Jesús y esa mujer fue sana por la fe. Pero también lo que tuvo que ver con la resurrección de la hija de Jairo. Entonces, lo explico para que entender que en este contexto, y es lo que queremos llevar, Jesucristo nos da esperanza porque Él sí tiene control de aquellas cosas que nosotros no tenemos control. O sea, de aquellas cosas que nos pueden infligir cierto sufrimiento, de aquellos que nos pueden infligir cierta ansiedad, pero el Señor sí tiene control de esos eventos. Y bendito sea el nombre del Señor. Él tiene no solamente la solución para nuestro problema, que es de estar enemistados con Dios por causa del pecado, y Él lo solucionó en la cruz del Calvario, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero también entonces, en esa misma línea de pensamiento, pues aquello de lo que nosotros no tenemos control, Él lo tiene. Y de ahí entonces nos refugiamos por medio de la fe. En lo que sí nos concierne, en los versículos del 35 al 41, Jesucristo expuso a sus discípulos a una situación de la cual no tienen control ellos. Pero al mismo tiempo los exhortó a pasar hacia ¿dónde? Hacia el otro lado. Lógicamente, el pasar hacia el otro lado, en este contexto, pues tiene que ver con un asunto de, ¿verdad?, de transportación en una barca. Algo completamente común y corriente. Algo común y corriente. No hay nada extraordinario, ¿verdad? Ellos tenían que moverse por medio de embarcaciones por causa de la naturaleza geográfica del lugar donde habían unos grandes cuerpos de agua. Eso era algo completamente natural. Como lo mismo que es completamente natural que nosotros en la vida hemos de avanzar. La vida no se detiene, mis queridos hermanos. O sea, continuamente nosotros estamos pasando por etapas donde tenemos que pasar al otro lado. Tenemos que pasar al otro nivel. Y a veces eso nos puede producir cierto temor, ¿verdad? Como por ejemplo, pues cuando uno es niño, pues quiere ser adulto, porque a la verdad es que uno es ignorante de lo que pasa en la vida adulta. A lo mejor lo único que está pensando cuando es niño es que a lo mejor va a tener cierta emancipación o va a tener cierta autoridad, y eso es lo único que puede ser como que llamativo dentro de su poca experiencia de vida. Pero ¿qué sucede? Una vez que llegamos a esa etapa adulta, pues reconocemos que la vida no es un carnaval. La vida es completamente seria y que tiene unos elementos y unos ingredientes en la vida donde pasamos por situaciones que van de acuerdo a lo que queremos y eso nos produce felicidad, pero por otro lado tenemos circunstancias que nos hacen muy tristes. Nos damos cuenta que la humanidad es bien, bien complicada y que nosotros mismos somos complicados. Entonces, ¿qué sucede? A veces nos puede dar un temor saber que tenemos que pasar al otro lado, a la otra etapa. Tenemos que pasar. De hecho, mucha gente se resiste a los cambios. Y no solamente a los cambios en lo que tiene que ver con moverse de un lugar hacia otro, sino también con los cambios que tienen que ver con nuestro desarrollo humano. Nosotros estamos en un proceso de envejecimiento. Estamos pasando unos procesos de cambio. Y también en el asunto de espiritualmente hablando, el Señor no quiere que nos quedemos en el mismo lugar, en términos espirituales. O sea, el Señor compara en las Escrituras el desarrollo espiritual como el desarrollo humano. Cuando comenzamos en Cristo, somos como niños recién nacidos.
Y allí pues necesitamos alimentarnos completamente de la palabra del Señor, que es pura, así mismo la describe el apóstol Pedro, y necesitamos seguir desarrollándonos. Pero ¿qué sucede? Para que continuemos, pues no podemos quedarnos en esa etapa de niños, sino que nos vamos a ir desarrollando de manera gradual, progresiva, y no lo podemos impedir. Tenemos que unirnos a esa ola de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque el propósito de Dios, por el cual nos predestinó, de acuerdo a Romanos 8:29, es que seamos conformes a la imagen de ¿quién? De Cristo. Entonces, a medida que nosotros nos vamos desarrollando, pues vamos aprendiendo más de Cristo en la medida en que enfrentamos las situaciones que se nos presentan en la vida. O sea, no nos ocultamos de ellas, no nos renunciamos a ellas, sino que las enfrentamos. Jesucristo, lo hemos dicho en otras ocasiones, utilizó un método de didáctica, de enseñanza muy, muy completa. Jesucristo les enseñó siempre la teoría: confiar en mí. El reino de Dios consiste en esto. En el mundo tendréis esto y aflicción. La paz que yo doy no es como la que el mundo la da. O sea, una teoría excelente y perfecta. Pero al mismo tiempo expuso a sus discípulos experiencias. ¿Para qué? Para ellos aplicar eso que el Señor le había dado. Y asimismo nosotros no somos diferentes a ellos, mis queridos hermanos. Dios permite ciertas circunstancias. Y Él mismo nos dice: pasen al otro lado, para que crezcamos espiritualmente. Porque al mismo tiempo debemos decirle que ese que nos dice que pasemos al otro lado, recordemos que independientemente de todas las circunstancias que pasen en el proceso de llegar hacia donde Dios quiere que nosotros lleguemos, si Él dijo que vamos a pasar hacia el otro lado, vamos a pasar hacia el otro lado. Bendito sea su nombre. Independientemente, mis queridos hermanos, que las cosas de momento no se vean como nosotros las esperábamos, aun cuando nosotros pues seamos sorprendidos por esas circunstancias que vamos a mencionar a continuación, sin embargo, recordemos que aquel que dijo pasemos al otro lado es fiel, es verdadero, y ese mismo es el que no solamente quiere que de manera práctica pasemos al otro lado en cuanto a lo que es las experiencias de vida, sino es aquel que determinó ya que nosotros pasaremos al otro lado. ¿Y en qué sentido esto? A la presencia de Dios, el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros vamos a llegar a la ciudad celestial. Nosotros vamos a llegar a estar con el Señor. ¿Usted sabe por qué? Porque Él fue el que dijo: van a pasar al otro lado. Y aquel que te comanda y te dice vas a pasar al otro lado, no es porque te dejó solo, sino porque Él te acompaña en el camino para hacerte llegar al propósito del cual Él te ha destinado. Es como dijo en una ocasión en el Pentateuco: yo envío mi ángel delante de ti para que te introduzca en el lugar que yo he preparado. Y Dios ha preparado un lugar ya para nosotros. Jesucristo preparó un lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Pero claro, vamos a pasar por muchas circunstancias en el proceso. Hay situaciones que no van a ser de nuestro agrado, pero confiando que poderoso es aquel que nos llamó, así también cumplirá. Y no solamente vamos a recibir la bendición de participar de lo prometido, sino también del proceso de crecimiento y madurez espiritual que conlleva el llegar allá. Miren, aquí Él les dice pasemos al otro lado. Algo bien común, como le digo, eventos comunes. Tomar una barca para transitar hacia el otro lugar. Y dice aquí que despidió a la multitud, todo normal. Le tomaron como estaba en la barca y habiendo con él otras barcas. Pero dice que entonces se levantó una gran tempestad de viento. Bueno, hemos dicho que aquellos que son aún expertos en lo que tiene que ver con asuntos marítimos o de barcos y navegación de ese índole, pues lógicamente saben más que todos nosotros si no estamos dedicados a eso. Pero imagínense que aún para un experto puede ser motivo de sorpresa ciertos eventos, porque como le dije en la introducción, hay cosas que no controlamos. Y aún un navegador experto, un hombre que domina la materia, no está exento a que lo sorprenda una tormenta en el mar.
porque las tormentas no avisan. No avisan. Y ellos entonces se encontraron con una gran tempestad. Y cabe resaltar que la manera en que ellos reaccionan, porque ellos no eran personas que era la primera vez que se montaban en una barca. No es como algunos, a lo mejor de nosotros, algunos sí hemos tenido esa oportunidad de estar en botes y en barcos y ese tipo de cosas, pero hay otros que no. Y a lo mejor el que es nuevo en eso, pues no solamente lo lleva a la ansiedad, ¿verdad? Cuando se monta en la embarcación, sino que todavía sigue esa ansiedad en la expectativa de qué va a pasar, de qué va a pasar. Y no es hasta que entonces se cumple todo el viaje que dice, ok, no estuvo mal. Pero estos tenían ya experiencia. Para ellos esto no era nada diferente, era algo cotidiano montarse en una barca y moverse de un lado hacia otro. ¿Vieron tormentas en su vida? Claro que sí. Pero algo hubo en esta tormenta en particular que los llevó a una desesperación. A una desesperación tal que dice que y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. O sea, qué magnitud de tormenta que ya ellos, inclusive Marcos como narrador, interpreta que él mismo ya amenazaba con que ellos se pudieran hundir. Y él estaba en la popa, ¿quién? Jesucristo, durmiendo sobre un cabezal. Mientras todo eso ocurría alrededor, mientras los discípulos estaban en desesperación, él estaba durmiendo apaciblemente. Pero no el sueño que tuvo Jonás, porque Jonás estuvo en una embarcación después que el Señor lo llamó para que fuera a Nínive a predicar y él dijo que no, porque esa gente no merecía que Dios tuviera compasión de ellos, así que él no se iba a prestar a ser el instrumento de Dios para la misericordia de esa gente si se arrepentía. Así que él tomó un boleto en una embarcación hacia la dirección contraria, hacia Tarsis, y se provocó una gran tormenta. Pero la tormenta que se presentó en la historia de Jonás es muy diferente a esta. La tormenta de los discípulos en este contexto fue bajo la voluntad de Dios. La otra fue por causa de la desobediencia de Jonás. Pero lo interesante es que esta tormenta en la voluntad de Dios, los discípulos estaban aterrados, mientras que en aquella tormenta por la desobediencia de Jonás, Jonás estaba durmiendo y los que estaban aterrados eran los tripulantes de la barca. Él estaba como si nada. Él estaba posiblemente, esos movimientos bruscos eran para él motivo de que lo mecieran y durmiera más. Y usted sabe la historia, que él fue confrontado aún por esas personas paganas y lo lanzaron al mar y el mar se aquietó. Aquí fue una tormenta en la voluntad de Dios. Y déjenme decirles, mis queridos hermanos, no todas las tormentas son por nuestra desobediencia. Hay tormentas que vienen por nuestras malas decisiones, pero hay tormentas que están en la voluntad de Dios. Ahora, no se me ponga triste, vamos a analizar por qué Dios permite esas tormentas. Ahora, basados en esta línea, en este pensamiento, pasemos al otro lado. ¿Qué implicaciones tenía o tuvo para los discípulos en ese momento esa directriz de Jesús? Pasemos al otro lado. De manera que también nosotros nos podemos identificar en nuestro avance en la vida cristiana y aún en la vida natural. Lo primero es que ese pasemos al otro lado implicó para los discípulos enfrentar una gran tormenta. Ya lo leímos en el verso 37. Pero se levantó una gran tormenta. Si dijera el pasaje una tormenta, pues es suficiente para un laico en cuestiones de navegación como yo ser motivo de terror. Y una gran tormenta es motivo de un ataque de pánico. Es como todavía pues los aviones pues para mí es una necesidad, pero si tuviera la opción de, no sé, teletransportación, no sé si eso va a existir de aquí a 2 o 3 siglos posteriores, ¿verdad? ¿Entiendes? O algo, pues yo creo que yo optaría por la teletransportación en lugar del avión. El avión sigue siendo muy seguro, mis queridos hermanos. Estos son fobias muy personales, son debilidades. Cuando viene un momento de turbulencia, siempre trato de recordar las palabras de mi suegro, que en paz descanse, que él fue un piloto muy experimentado,
Y él siempre me decía, Carlos, ningún avión se cae por las turbulencias. Entonces, cuando estoy en el avión, de momento estoy pensando en mi suegro que me decía, Carlos, no te preocupes. Pero como quiera me asustó. Entonces, también escucho el consejo de un hermano que tuve la bendición de pastorear, que ahora es piloto también de unas aerolíneas, que me dice, no te preocupes, pastora, además puede ser un poquito incómodo, pero no se va a caer el avión. Y trato de recordarlo a él, ok, pero él también hacía bromas. No, pero, ok, porque ese hermano es como Abner, así. Entonces, y yo digo, bueno, ok, está bien, ok, sí. Y entonces cuando se pone más difícil, yo digo, Señor, en el mundo tendréis aflicción, más confía, yo he vencido al mundo. ¿Verdad? Claro, todos tenemos ciertas fobias, ¿verdad que sí? Pero aquí hubo una gran tormenta, de tal manera que literalmente las vidas de ellos estaban amenazadas. Esto no fue una mera turbulencia que pudo haber sufrido un avión o un mero contratiempo de una navegación. Ellos estaban enfrentando una tormenta. Y lo interesante es que Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Mi querido hermano, Jesús sabía como Dios que ellos iban a pasar por la tormenta. Él les dijo que pasaran por esa tormenta. Pasen por ahí. Ahora, lo interesante es que Él estaba ahí. Gloria a Dios. Él no los dejó solos. Él estaba ahí. Y mis queridos hermanos, pasar al otro lado en la vida, en todo lo que tiene que ver con avances espirituales, avances en la vida normal como hijos de Dios, entendiendo que nosotros nos movemos en un ambiente donde no solamente nuestra vida es lo que pasa en las cuatro paredes de este hermoso edificio, sino que tiene que ver con la vida misma. Nosotros, toda nuestra vida está rodeada de Dios. Pero al mismo tiempo el Señor nos va enseñando, nos va formando y nos dice que pasemos al otro lado. Él no nos da los detalles, mis queridos hermanos. Él no nos dice, mira, pasen al otro lado, pero le voy a decir que en el proceso va a pasar esto, aquello y lo otro. No. Yo no veo tales conductas o cierto ese proceder en la Biblia. De hecho, siempre el Señor da un mandato y es a creerle a Él. Cuando Dios llamó a Abraham, de acuerdo al libro de Génesis, dice la Escritura que llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, le dijo, ven, deja tu casa y tu parentela a un lugar que yo te voy a enseñar. Entonces no le dio detalles de cómo iba a ser ese camino. Lo único que sí le aseguró es que él iba a estar con él. Mis queridos hermanos, cuando pasamos al otro lado en todo, vamos a enfrentar en cierta medida tormentas. Vamos a enfrentar vientos contrarios. Vamos a sufrir ¿qué? Adversidades. Vamos a sufrir ciertas situaciones que de momento nos pueden sacudir y nos pueden a nosotros que estremecer. Creo que llevamos ya casi, más de un año y quién sabe si llegamos a un segundo año con esta situación a nivel mundial que nos ha ocurrido con la pandemia. Nadie lo vio venir. Jamás, en 2 años antes de esta situación, hubiera pensado que íbamos a estar reunidos y todos con los ojos solamente al descubierto y la nariz y la boca tapada. Y viéndonos con todo lo demás, con todas las demás situaciones colaterales que vienen como resultado de esto, confusión de la gente, ansiedad de la gente, todo lo que tiene el colapso económico, estas cosas nadie las anticipó. Nadie. Pero sin embargo el Señor nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Él sí lo sabía. La pandemia no tomó de sorpresa a Dios. Y ese Dios que está al control de todas las cosas, nos dice, aún así, pasen ¿qué? Al otro lado. Pasar al otro lado es enfrentar tormentas, es enfrentar contratiempos, es enfrentar adversidades. Algunas de un nivel más bajo, otras de un nivel más alto, pero son parte del proceso de crecimiento espiritual. Porque los discípulos, mis queridos hermanos, les aseguro que no solamente las tormentas físicas propias de lo que es en la navegación no iban a dejar de pasar, sino que cuando viniera en el contexto de los discípulos la aflicción propia de la persecución por causa de la fe y de todo lo que conlleva, porque es así que son tormentas más graves, ellos iban entonces a recordar
que aquel Jesús que estuvo con ellos y tuvo el poder de calmar esa tormenta es el mismo que iba a estar con ellos por siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Porque, mis queridos hermanos, hay tormentas más difíciles que estas que enfrentaron ellos. Y hay hermanos alrededor del mundo que pasan tormentas más difíciles que las de nosotros. Claro que cada cual, pues, de acuerdo a su experiencia de vida, las experimenta y las razona y las trata de digerir de una manera. Pero, mis queridos hermanos, hay otros que han tenido una vida más difícil o actualmente tienen tormentas más difíciles, de los cuales el Señor, si está en sus corazones, los hará pasar al otro lado. Las tormentas no impedirán nunca el propósito de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Ellos se asustaron, ellos se estremecieron, pero sin embargo, a fin de cuentas, pasaron al otro lado. Así usted y yo, mis queridos hermanos, vamos a pasar al otro lado, a pesar de todas las tormentas que han venido últimamente. De todo lo que nos ha trastocado, nuestra rutina se afectó, nuestra rutina como iglesia se afectó. Recuerdo que antes de la pandemia, como nosotros como iglesia estamos creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Oye, y llegó en este momento. Y créanme que como pastor, yo los primeros meses, yo me sentaba solo en mi casa y decía, Dios mío, si estábamos en nuestro momento. Y llegó esto. Y me sentaba para atrás, y me echaba para el lado, y me echaba para aquí, me echaba para allá. Y después veía las noticias, yo, ay Dios mío, ay Dios mío. Pero dije, Señor, tú eres fiel. Ahora es que hay que echar mano de la fe que hemos creído y que hemos enseñado. Y el Señor ha sido fiel. Porque pese a la pandemia, miren, tenemos hasta un lugar hermoso para reunirnos. En la pandemia. En la pandemia Dios nos permitió conocer a gente hermosa, nueva en la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora tenemos muchas familias que están conectadas a nuestro canal de YouTube que no han podido estar presencialmente por las circunstancias que usted y yo sabemos, pero que cuando llegue este momento que nos vamos a poder reunir todos, este lugar se va a quedar pequeño. Gloria sea el nombre del Señor, porque ni aún la tempestad de la pandemia pudo impedir el avance de su iglesia. Lo segundo, mis queridos hermanos, es que pasar al otro lado no solamente es enfrentar tormentas, sino también implica ser confrontados con nuestra fe. Aquí la reacción, y es una reacción que no debemos nosotros tomarla a modo de crítica negativa, sino que es una reacción propia de nuestra humanidad. Dice en el verso 38 que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, o sea, Jesucristo, y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Allí lo que hubo fue una crisis de fe. Una crisis de fe. Sí, los discípulos tuvieron crisis de fe. Óigame, no sea tan severo con usted ni con sus hermanos. Porque a ellos, hasta teniendo a Jesús al lado, tuvieron crisis de fe. Imagínense nosotros, que nosotros hemos creído sin ver nada. Seamos considerados. Hasta el mismo apóstol Pedro en su epístola dijo, ustedes son más que bienaventurados porque han creído sin ver. Y claro que yo he visto cosas, que yo he visto la mano de Dios obrar. Sí, yo tampoco esto es una fe ciega. Lo que a lo mejor yo no he visto es la presencia misma de Dios de una manera visible, ¿verdad? Pero sin embargo yo puedo ver a Dios en sus actos creativos y poderosos, en lo que es la iglesia, en lo que es la actividad propia en mi vida, de tantas cosas que Dios ha hecho, que se ha hecho real. Que es como ese oxígeno que no lo podemos ver, pero óigame, no podemos vivir sin él. Pero mis queridos hermanos, ellos sufrieron crisis de fe. Y es que cuando vienen tormentas a nuestra vida, siempre la fe es tocada. Mire, yo no sé, y yo creo que yo también, y yo pequé de eso en mi ignorancia, en mis inicios en la fe, de yo creerme de que, ok, pues como ya yo creo, tengo esta convicción, pues olvídense, nada de lo que pase me va a traer ningún tipo de confusión, ni ningún tipo de crisis, porque, olvídense, yo soy Superman, Carlos, espiritual. Pues claro, pero no es lo mismo, como yo le digo a mi queridísimo amigo Carmelo, no es lo mismo con violín que con guitarra. No es lo mismo. No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir, dice otro proverbio por ahí.
Y entonces vinieron situaciones. Pero esas situaciones no solamente es que nos adentran a nivel, ¿verdad?, personal, sino que en términos filosóficos e internos nos crean crisis de fe. Y una de las conclusiones que uno muchas veces, o de las ideas que se nos han pasado por la mente, si somos lo suficientemente honestos con nosotros mismos y con nuestro Dios, es como que a veces decimos: Dios, tú eres indiferente. A ti no te preocupa que yo llore. A ti no te preocupa que yo tenga sufrimiento. Tú eres indiferente ante mi dolor. Tú eres un Dios que le encanta ver a sus hijos llorar. Tú eres un Dios que permites que ciertamente las cosas pasen y nosotros tengamos estas confusiones en nuestra mente, en nuestro corazón. Le voy a decir algo, que les habla así ha pasado muchos procesos así. Y yo estoy seguro, mis queridos hermanos, que de aquellos que verán esto, ya sea porque lo están viendo en vivo o lo van a ver luego después en la retransmisión, la inmensa mayoría ha pasado por esto. Si no has pasado por esto es porque estás gateando todavía en tu fe, pero deja que empieces a caminar. Porque hay momentos. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque sencillamente somos humanos. Estas cosas ocurren porque somos humanos. Y cuando el Señor nos dice que pasemos al otro lado es para confrontarnos también con nuestra humanidad. Porque, mis queridos hermanos, la fe no solamente se da cuando están las vacas en los corrales. La fe se da cuando, como dijo Habacuc, aunque falten las vacas en los corrales y las vides no den su fruto, con todo y eso yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Ay, pero llegar entonces a apreciar a Dios en la ausencia de vacas en los corrales toma tiempo. Y pasa momentos de crisis de fe. Aquí la pregunta de ellos decía: maestro, ¿pero qué pasa? Mientras nosotros aquí estamos en un ataque de pánico por lo que está pasando, ¿tú estás durmiendo? ¿Tú no tienes cuidado que perecemos? Es decir, en el Antiguo Testamento el salmista llegó un momento también que se hizo la misma pregunta. El profeta Jeremías hubo sus momentos, dijo: mira, Señor, ven acá, aquí la maldad está imperando, aquí quien sale bien es el impío, aquí quien sale bien es el malvado. Sin embargo, ¿por qué el justo sufre? ¿Qué está pasando? O sea, tú no tienes cuidado. Es más, hasta Jeremías y el mismo Job dijo: maldito el día en que nací. Óigame, en una iglesia bautista lo hubieran puesto en disciplina. Y le dicen: tú no recoges ofrenda ni aunque Cristo venga 3 veces. Lo hubieran puesto en disciplina y no enseña, olvídese, ni a los prenatales. No. Pero ¿sabes qué, mis queridos hermanos? Jesús entiende nuestra humanidad. ¿Estamos diciendo que Él se agrada de que nosotros nos quejemos? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Dios sabe con quiénes está manejando. ¿Y con quiénes está manejando? Con seres humanos que vienen cargando la caída de nuestros primeros padres. Con seres humanos con muchas contradicciones. Con seres humanos finitos que todavía no tenemos una plena comprensión y a lo mejor no la alcanzaremos de cómo congeniar lo trascendental con lo humano. De lo cual el Señor no me pide a mí entenderlo, sino solamente me pide que crea en Él y confíe. Bendito sea su nombre. Yo no tengo que entender cómo un avión se sostiene en el aire, aún en medio de una turbulencia. Ahí yo tengo que confiar que el piloto sabe lo que está haciendo. Y si él me dice: tranquilo, y si él aún más se duerme en medio de la turbulencia, a mí, en lugar de provocarme más pánico, lo que me va a dar más paz. Porque si a él eso no lo está sorprendiendo, es porque eso es nada.
Ellos interpretaron la tranquilidad y el control que Jesús tenía de la situación como una indiferencia. Interpretaron su silencio como una indiferencia, cuando para nosotros su silencio debe ser interpretado como a alguien que tiene el control de todo. El que está gritando soy yo, él no. Entonces yo tengo que mirar. Estamos pasando por la misma tormenta, pero este que es el que lleva el timón está tranquilo. Pues mira, aunque yo no le entienda, pues entonces déjame dormir con él. Voy a tratar. Déjame descansar. ¿No es eso lo que nos invita Jesús a nosotros? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo lo voy a hacer descansar. Ahora, lo que pensamos es que descansar es la ausencia de problemas. No, es descansar en medio de los problemas. Y de lo cual yo le pido a Dios que nos ayude siempre, porque seguimos aprendiendo eso. El Señor estaba ahí. Él tenía el control. Así que pasar al otro lado no solamente implicaba enfrentar las tormentas, sino implica ser confrontados con nuestra fe. Confiar en el Señor. Y tercero, mis queridos hermanos, pasar al otro lado implica también entonces ver a Jesús obrar. Ver a Jesús obrar. Mire, ¿dónde es que uno ve a Dios obrar si no es en las aflicciones? Oye, en la bonanza y en las cosas como decimos los boricuas, cuando están buenas todo el mundo ve a Dios. Oh, pero cuando la cosa se pone difícil, ahí es que tú separas la cizaña del trigo. Ahí es. El mismo Jesucristo dijo cuando habló sobre la parábola del sembrador, que uno de los terrenos representaba eso. Personas que todo iba bien hasta que vino la aflicción. Entonces cuando vino la aflicción, se fueron. Y ¿saben qué? Fe no es fe cuando las cosas están buenas, porque eso cualquiera lo hace. Fe cuando uno sigue hacia adelante, pese a las circunstancias. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que teológicamente los reformadores le llamaban a la seguridad de salvación la perseverancia de los santos. ¿Qué quiere decir eso? Que el Hijo de Dios va a perseverar contra viento y marea, porque es un Hijo de Dios. Porque es un Hijo de Dios. Y porque ese Hijo de Dios está de la mano de Jesús, sea que Jesús aparente ser indiferente ante nuestra percepción, porque Jesús no fue indiferente. Es nuestra percepción. Y muchas veces nosotros creemos más nuestra percepción que nuestra teología. Creemos nuestra percepción y nuestras emociones más que lo que Dios dijo. Y Jesús lo que precisamente estaba llevando a estos discípulos ya a dejar de creer en percepciones y a comenzar a creer en su palabra. La palabra de él se lo dijo, yo estoy con ustedes. Y si él dijo, pasemos al otro lado, olvídense. Y aquí Jesús obró. ¿Qué hizo Jesús allí? Bueno, inmediatamente él hizo como una personificación de la tormenta. Él lo mandó a callar. Le voy a decir algo, algunos liberales han dicho, wow, aquí parece que Jesucristo trataba, en este caso, los fenómenos atmosféricos como si fuera una especie de divinidad de hombre. Señor, él está aquí personificando la situación. Es lo que le está diciendo, calla, enmudece como quien tiene autoridad. Ya, ¡pum! Él apagó el switch, ¡pum! Acabó, se acabó. Ya no hay más viento, ya no hay más nada. Y después le dice, ok, y ahora ustedes. No tenían fe. Y dice allí en el verso 41 que el temor de lo que ellos vieron proceder de Jesús le provocó, yo creo que hasta más temor de lo que habían visto en la tormenta. Dice, y temieron ¿con qué? Con gran temor. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces, oye, ven acá, yo no les entiendo. Como yo tampoco me entiendo a veces yo mismo. Cuando veo a Dios obrar, digo, adiós. Dios calma las tempestades. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor tiene el control de todo aquello que nosotros, tú y yo, no tenemos control. Él puede decir a las circunstancias, cállense ya. Enmudece. Deténgase. Mis hijos van a seguir hacia adelante. Así que, mis queridos hermanos, ¿qué implica en todo esto para concluir? El Señor
nos dice como iglesia y como individuo, vamos a pasar ¿qué? Al otro lado. Aquí era una gran enseñanza en simplemente transitar de una orilla hacia otra. Para nosotros es transitar desde el mundo hacia la ciudad celestial. Vamos a llegar al otro lado, bendito sea el nombre del Señor. En el proceso vamos a enfrentar tormentas. Ahora, tú vas a escoger qué tipo de tormentas te van a venir. Porque si desobedeces y si yo desobedezco a Dios, van a venir tormentas que no puedo decir, Dios, ¿por qué? Sino el Señor te va a decir, ¿qué tú hiciste, Carlos? Te la buscaste. Porque hay tormentas que se toman por tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Pregúntale a Jonás. O sea, y hay creyentes que dicen, no, es que yo estoy sufriendo mucho por la voluntad de Dios. Bueno, sí, vamos a analizar esto. Pero si resulta que es que todas tus decisiones han sido simplemente basadas en una teología de que Dios sencillamente tiene que seguirte tu historia, pues mi hermano, cómprate muchos paraguas, ¿oíste? Cómprate muchos paraguas, muchos, y muchas capas, porque lo que viene para ti, eso va a ser tormenta, va y tormenta viene. Pero son tormentas que tú te las estás buscando. Porque caminar a espaldas de la perfecta voluntad de Dios nos trae consecuencias. Ahora, cuando estamos en la voluntad de Dios y vienen tormentas a nuestra vida, nosotros decimos, wow, Señor, Señor, tú fuiste el que me dijiste que pasara por aquí y está viniendo esta tormenta. Pues por lo tanto, yo tengo que confiar que tú estás al control, independientemente de mis percepciones. Y que en ese proceso, la tormenta viene a ser una depuración de mi alma, de manera que entonces yo puedo ver a Jesús obrar de una manera que antes no la veía. El resultado va a ser madurez espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Una madurez espiritual que no solamente nos va a ayudar a enfrentar la vida, sino también a ayudar a aquellos que se encuentren en diversas tormentas. Vamos a pasar al otro lado, en el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Él. Vamos a orar. Eres bueno.